Nuevamente les damos la bienvenida a quienes recién nos acompañan en nuestro primer simposio Tendencias de compensaciones y beneficios en la nueva normalidad. Como cuarto speaker, el día de hoy nos acompaña Alfredo Bernades, quien nos estará compartiendo el tema posibles contingencias laborales ante la entrada en vigor de la reforma laboral. Alfredo es socio director en AVE Consultores y cuenta con 25 años de experiencia como responsable en la función integral de recursos humanos y administración en empresas de cobertura nacional e internacional de diversos giros y en los ámbitos gubernamental, académico y privado. Cuenta con amplia experiencia en planeación, diseño de estructuras organizacionales, diseño de estrategias y programas, solución de problemas, negociación, influencia y coaching, además de una sólida capacidad para manejar relaciones interpersonales internas y externas y equipos de trabajo productivos e integrados y orientados al logro. Durante los próximos minutos, Alfredo Bernades nos compartirá sus conocimientos y su amplia experiencia. A través del icono de Q&A o preguntas y respuestas que tienen en la barra inferior, ustedes podrán realizar sus preguntas y comentarios que serán abordados al final de la sesión. Les informamos que al terminar esta sesión continuaremos con un panel de discusión con la temática Retos de la gestión de relaciones laborales en la crisis del COVID-19, en el que nos acompañarán Luis Manuel Guaida, Moisés Pérez y Alfredo Bernades. Les recordamos también que el link de grabación del webinar se les enviará al correo que ingresaron en su registro. Muchas gracias y bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. Ya se puede ver. Correcto. Bueno, pues primero darles las más cordiales gracias por estar en este foro. Sé que no ha sido o que no es fácil para ustedes el estar en esta sesión tanto tiempo y concentrados. Lo primero que quiero decirles es que no soy abogado. Le agradezco a todos mis compañeros predecesores el que nos hayan dado una buena información desde el punto de vista laboral. Yo lo que quiero darles es un poquito la visión de la gente de recursos humanos. Yo tengo mucho más de 25 años como director de recursos humanos en muchas organizaciones y les quiero dar un poquito cuál es la visión de lo que está pasando desde el punto de vista de recursos humanos. Lo primero que se me ocurre es que, como bien sabíamos, dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Ya sabíamos que todo se manejaba perfectamente bien, teníamos muy claro cómo se manejaban las relaciones de trabajo, teníamos muy claro cómo se manejaban las relaciones laborales, ya sabíamos de todo, estábamos muy cómodos en el vecindario y de repente nos cambió todo. Como bien decían, la Ley Federal del Trabajo del 31 estuvo vigente 39 años. La Ley Federal del Trabajo del 70 estuvo vigente 42 años. Esto implica que nosotros estábamos ya muy acostumbrados a cómo se manejaba esa ley, ya teníamos un expertise muy bueno y ya la manejábamos con cierta maestría. Hasta que un día nos levantamos y dijimos, oye, algo raro está pasando. El mundo está cambiando, siento que todo va de una forma diferente y ya no empiezo a entender las cosas. Yo antes era el experto, yo sabía perfectamente todo lo que estaba sucediendo y ahora me estoy encontrando en un mundo en el que las cosas están sucediendo de una manera como yo no me lo esperaba. La primera reacción, consultábamos a nuestros abogados de confianza y lo primero que nos decían es, no te preocupes, no pasa nada, son cambios menores que se están dando a la ley. Esto le estoy hablando del 2012, cuando fueron los primeros cambios. Decían, no, espérame tantito, todavía no lo acabo de comprender, no lo tengo claro. Estuvimos
tratando más de 20 años de modificar la ley y de repente nos llega esta, pero no pasa nada, yo te voy a ir avisando. Pero lo primero, y como bien nos decían nuestros predecesores, cambios menores. La iniciativa presidencial constó de 243 artículos que se reformaban, 121 que se adicionaban, 41 que se derogaban y 17 disposiciones transitorias. Eso para iniciar. Esto es de la ley del 2012. Y de ahí en adelante, cambios, cambios, cambios y más cambios. Todos los años hemos tenido cambios, cada vez hay cambios más diferentes y de más fondo. Iniciativas presidenciales donde están ahora hablando ya del famoso outsourcing, que si lo van a cambiar, que si no lo van a cambiar, del ajuste, del registro, de la conciliación, y donde nos están moviendo el tapete todos los días. Los abogados que me predecieron, que son además de todo muy amables y muy decentes, lo primero que tenemos que hablar es un poquito de verdad, y sobre todo cuando estamos hablando de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. ¿Qué era lo que realmente pasaba? ¿Por qué hablamos de la legitimación y por qué es tan importante? Vamos a dar datos duros y datos claros. Se dice que más del 80% de los contratos colectivos registrados en las juntas de conciliación y arbitraje son falsos. Esto significa no tienen vida, los trabajadores no los conocen. Algunas organizaciones sindicales y algunos grupos sindicales, entre ellos principalmente los que representa la Secretaría del Trabajo, dicen que más del 95% de los contratos colectivos registrados en las juntas no tienen vida. Ya lo que están diciendo es, oye, pues lo primero que tenemos que hacer es un programa para legitimar los contratos colectivos. ¿Esto qué significa? Ahora los trabajadores van a tener el derecho a decir, oye, ¿conozco o no conozco mi contrato colectivo? ¿Estoy o no de acuerdo con mi contrato colectivo? Y voy a votar. Y si vota más del 50%, como decían los compañeros, será legitimado. Y si no, ¿qué va a pasar? Si no, no va a pasar gran cosa. Lo primero que les digo es, no se preocupen, no va a pasar gran cosa, porque lo peor que puede pasar es, ojo, el contrato colectivo deja de existir como tal, pero las prestaciones contenidas en ese contrato se mantienen. Esto implica ya no existe un contrato colectivo, pero esas prestaciones siguen vigentes. De ahí es posible o no una sindicalización, pero no crean que va a ser tan sencillo, porque para que una organización quiera emplazarnos a una firma de contrato colectivo, tendrá primero que tener una mayoría o cuando menos un 30% de los trabajadores en su sindicato. Entonces, casi yo les puedo decir que se va a favorecer mucho a las empresas. Es más, yo sí me atrevería a decirles que los que tengan contrato de protección, piensen muy bien si les conviene o no legitimarlo. Yo casi les diría, casi te conviene mejor no legitimarlo, deja que desaparezca y lo primero es dedícate a estar mucho más presente con los trabajadores. Si tú quieres tener una política sana de no sindicalización, lo que tienes que hacer es atender a tu gente, quitarle banderas al sindicato, el estar muy cercano de lo que pasa con todas tus gentes y yo creo que puedes tener una buena administración de relaciones de trabajo. No siempre es necesario el tener una organización sindical, aunque no obstante, a veces es por practicidad, sobre todo en empresas grandes, a veces conviene muchísimo el tener un contrato colectivo y un sindicato activo. Yo les podría decir, por ejemplo, que conozco muy bien cómo funciona y es un sindicato ejemplar, el sindicato de harineros y panificadores, que trabaja bueno, que entre otros tiene a Bimbo y a todas sus organizaciones. Son sindicatos muy proactivos, con una presencia real entre los trabajadores y con una presencia ante la autoridad de la empresa en donde tienen
todos los contenidos de productividad y todo perfectamente claros y donde les ha ido muy, muy bien. Lo primero que tenemos que tener claro es, ojo, todas las modificaciones y todo lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo todavía no está concluido. Podríamos decir que tenemos una reforma inconclusa. Ustedes hacían todavía muchas preguntas y tienen mucha razón en las preguntas que están haciendo. Cuando hablaban, oye, es que los accidentes que, si estoy haciendo home office y un accidente me ocurre, ¿es accidente de trabajo o es un accidente de qué tipo? Oye, si yo estoy en mi casa, en mi computadora perfectamente concentrado y me explota la AliExpress, ¿se consideró que fue un accidente de trabajo o es un accidente que no tiene que ver nada con mi actividad laboral? Bueno, todavía eso no lo tiene claro cómo lo va a hacer el Seguro Social. Es más, hay nuevas figuras y que funcionan y están funcionando bien en algunas negociaciones, como es, por ejemplo, los contratos por hora, donde todavía el Seguro Social no tiene exactamente muy claro cómo el Seguro Social da todas sus prestaciones en base al número de semanas cotizadas. Entonces, ¿cómo traducir esas horas de trabajo en semanas? Va a ser una situación que está tratando de resolver el Seguro Social, pero todavía no lo tiene perfectamente terminado, todavía no lo tiene muy, muy, muy claro. Entonces, todavía hay muchos asuntos que tenemos que tener muy claro nosotros para estar muy atentos de qué está pasando. Lo primero que tenemos que decir, si tenemos una reforma que es inconclusa, ahora más que nunca tenemos que estar muy, muy claros y muy preparados para saber qué hacer y cómo actuar. ¿Por qué? Porque lo que quiero decirles es que están sugiriendo grandes negocios, le están metiendo miedo a las empresas y a veces dicen que el que solo tiene martillo, el que solo tiene un martillo a todo le ve cabeza de clavo. Yo vi personalmente, por ejemplo, cómo empezaron a asustar a muchas empresas con la famosa NOM 35. Y es que ya viene, y es que la multa, pero no te preocupes porque yo te puedo dar una gran asesoría en la NOM 35. Y yo te voy a dar ahora unas pruebas de voz para que tú identifiques los riesgos de las declaraciones por medio del análisis de voz. Y entonces tú le vas a aplicar a tus trabajadores una encuesta con un método israelita para saber si hay estrés en la voz y si te están dando verdad o mentira. Y además te voy a ofrecer un perfil médico toxicológico para que conozcas y evalúes todo esto. Por supuesto, con grandes costos, con grandes amenazas, y lo primero que quiero decirles es, tenemos que tener mucho conocimiento y estar muy claro. Se están moviendo mucho las aguas y cuando se mueven mucho las aguas hay oportunidades de negocios y cuando hay esas oportunidades de negocios, muchos tratan de meternos miedo para que los negocios sigan funcionando y estén operando. Entonces, lo primero es, tenemos que tener, no hay nada como estar preparados para poder enfrentar estos asuntos. En la TAM Business School es un poquito de, nos hemos juntado una serie de profesionales en relaciones laborales y a final de cuentas, ¿qué es lo que pretendemos? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo primero es ser muy claros y decir, oye, Pina, lo primero es, te voy a dar una información actualizada. Y te voy a dar una información actualizada del mundo, te voy a dar una información actualizada que la comprendas muy bien, que comprendas muy bien lo que es la normatividad de todo tipo, individual, colectiva, autoridades, pero también que conozcas la normatividad tanto fiscal como financiera, que conozcas todas las áreas de oportunidad que pueden dar para que tú tengas muy, muy claro todo lo que tú debes de tener muy claro como una información válida y de último momento. Todo lo que es la gestión laboral, cómo se hace, por qué se hace, con quién la debes de hacer y el que tiene información tiene el poder. Nosotros lo que queremos es, a final de cuentas, al ejecutivo que maneja recursos humanos, es empoderarlo. Y la mejor forma de empoderar a una persona
es que éste tenga una información cierta y actualizada. Si ya te di una información cierta y actualizada, lo primero también es que no limitarme nada más a darte la información, sino también comprendas la raíz de los problemas. No solamente te voy a dar cuál es el síntoma de qué es lo que está pasando, sino que tengas muy claro cuál es el problema y cuáles son las causas. Como estábamos viendo ahorita, en estas modificaciones no vinieron no viene porque de repente se le ocurrió al legislador mexicano ser muy buena persona y que había que cambiar las leyes, sino estas modificaciones a la ley nos vienen de afuera, nos vienen por los tratados de libre comercio donde nos dicen, oye, tenemos que igualar más o menos el campo para poder invertir en México, porque es muy difícil invertir en México si no tienes ni siquiera idea de cuándo entras a un juicio laboral, sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo termina y nunca sabes cuánto es el probable costo de este juicio porque se acumulan los salarios caídos. Entonces, o tenemos reglas claras o esto no podría funcionar. Entonces, fue por eso que se decidió casi forzadamente al hacer estos cambios y al en esta modernidad. Y yo lo que diría es no verla como mala, sino decir, oye, pues vamos a aprovechar porque son cosas que realmente nos pueden beneficiar a todos. El hecho de tener la transparencia, el hecho de que tener una vida sindical activa, el hecho de tener gentes que representan a los trabajadores, pues realmente vale la pena, no tenemos por qué estar nosotros incurriendo. Se hablaba mucho de esos contratos de protección. Yo lo que diría, y lo hablaba yo con compañeros sindicalistas, le digo, mira, vamos a hablar del mismo contrato. Tú dices que son contratos colectivos blancos que no existen. Yo te digo, son contratos de extorsión. ¿Por qué? Porque muchos sindicatos de esto hicieron un gran negocio. Si tú pretendías abrir cualquier negocio, alguien le daba el pitazo al sindicato y el sindicato, sin tener presencia alguna, sin conocer a ningún trabajador, te emplazaba a huelga y lo primero que te decía es, o me das una lana, me das un dinero para que, o firmas un contrato conmigo, o me das una lana para que me desista, porque si no te pongo las banderas. Le digo, oye, pero ¿cómo me vas a poner banderas si todavía ni siquiera contrato a trabajadores? Si todavía no han votado por ti, si no te conocen, lo siento, así está como es la ley. Entonces, estos contratos de protección también eran contratos de extorsión. Sindicatos se dedicaban a hacer unos grandes negocios también, extorsionando a las empresas. Y también muchas empresas lo que hacían es, para poder operar con ciertas facilidades, no le daban a conocer de ninguna forma el contenido del contrato colectivo, ni siquiera que tenía contrato colectivo. Yo he dado muchos diplomados en dirección de recursos humanos y gentes que están en recursos humanos no conocían que tienen contratos colectivos firmados. ¿Por qué? Porque esos los guardaban muy secretamente o con el abogado externo o con el director general y que mejor casi ni te enteres. Yo creo que las gentes de recursos humanos, las gentes de relaciones laborales, tienen que tener ahora mucho mayor presencia, tienen que conocer bien los problemas, tienen que conocer la causa raíz de los problemas y toda esa sintomatología que nos está dando. También lo que pretendemos es el que tengas que tener muy, muy claro herramientas y alternativas de solución. No se trata solamente de que decirte cuáles son los cambios de la normativa, pues eso mejor si quieres lo lees, sino decirte, oye, ¿qué es lo que está pasando y cuál es la posibilidad de que tengas tú, de que tengas una contingencia, en este caso, específicamente en tu empresa, en tu centro de trabajo? Esto significa es, ¿cómo hacer para que tú como ejecutivo tengas la capacidad de tú hacer tu propia planeación estratégica y táctica laboral para que tengas muy, muy claro qué es lo que necesitas atender muy urgentemente, qué necesitas atender a mediano plazo o qué le tienes que atender posteriormente, pero tienes que tener perfectamente claro qué es lo que está pasando y qué no es lo que está pasando. Yo estoy seguro, y yo lo he asegurado, si yo fuera inspector de trabajo, seguramente haría un gran negocio. Yo estoy seguro de que el 95, por no decir el 100% de las empresas que están en el corredor de Santa Fe, por ejemplo, para poner una cosa,
no aguantan una inspección federal, no aguantan una inspección de trabajo porque es dificilísimo que una empresa cumpla con todos los cambios que ya están vigentes en la ley. Tan sencillo como te digo, muy buenas tardes, bienvenido, vengo a hacerle su inspección del trabajo. Lo primero es, oiga, ¿dónde está su rampa para discapacitados? Porque aquí tengo yo el registro de que aquí trabajan más de 50 personas. Oiga, espérame tantito, pero es que como rampas es que yo rento el lugar. Espérame, aquí no dice si rentas o no. Yo lo que no veo es que no has hecho adecuación para los discapacitados, y es en el artículo 132, fracción 16, está muy claramente. Oye, y no veo los baños en donde tengas baños para discapacitados. Oye, y fíjate que no veo ninguna señal en braille. Y después, ya nada más para postre, yo diría, oiga, ¿me enseña su tablero de avisos de la empresa? Sí, aquí está mi tablero y aquí está todo lo que publico. Oiga, ¿dónde está publicado y a la vista de los trabajadores su contrato colectivo de trabajo? No lo veo. Oiga, y tampoco veo su reglamento interior de trabajo. Y ese tiene que estar publicado y tiene que estar a la vista de los trabajadores. Y ya cuando podríamos meternos ya, oiga, quiero ver cómo está el asunto de sus contratos, y diríamos, oiga, ¿y me podría usted decirme cómo funciona su programa de su comisión mixta de productividad? ¿Me puede decir cuál es su definición de productividad? ¿Cómo está repartiendo usted los beneficios de la productividad? ¿Cómo está dando su capacitación? Porque cuando usted capacita a una gente, le da unas nuevas competencias, y estas nuevas competencias, ¿cómo las están pagando? Entonces, todas esas cuestiones que son aparentemente muy beneficiosas y sencillas, hay que conocerlas muy, muy a fondo, y no solamente conocerlas, sino saber cómo aprovechar esto para que nos funcione mejor y tengamos alternativas y herramientas de solución, pero que sean prácticas. Yo he hecho trabajos muy, muy sencillos, por ejemplo, con la NOM 35 en una empresa que les pidieron la NOM 35, y con los documentos que ya tenían, lógicamente pudimos atender todo lo que era la NOM 35, porque la NOM 35 no es que te pidan nada del otro mundo, sino simple y sencillamente, si tú tienes muy claro un clima laboral, si tú estás atendiendo, tienes visión, misión, tienes código de conducta, si tienes tus protocolos de actuación, si tienes muchas herramientas que ya a lo mejor ya las tienes listas, nada más las alineas y muy probablemente puedes cumplir con otras condiciones, y además te va a servir mucho. Entonces vas a aprovechar esta situación para beneficio tuyo, y sobre todo también para fortalecer el área de relaciones laborales. Y lo más interesante y lo que queremos nosotros es que tú como ejecutivo tomes la mejor decisión para tú hacer tu proyecto. No, la TAM no te vende nada, no te vende consultoría ni te vende nada, te vende conocimientos y te empodera para que tú tomes la decisión. Y tú puedes decir cómo quieres hacer tu proyecto. ¿Lo haces solo, lo haces acompañado, lo haces parte y parte? ¿Lo haces rápido, lo haces barato, lo haces de excelente calidad? Pero tú tienes que tener muy claramente qué y cómo hacer tu proyecto. Y una vez que tú ya tienes todo esto, lo que tienes que caer es decir, oye, ya lo tengo claro qué voy a hacer ahora, pero yo como persona, yo como el nuevo líder de relaciones laborales, ¿qué competencias debo de tener para hacer frente a estos retos? Yo te digo, esto es fácil, ¿no? No se requieren grandes competencias, pero sí se requiere que tengas muy, muy claro porque este perfil ya cambió. Antes el perfil de la gente de relaciones laborales eran perfiles muy oscuros, donde la gente no decía, tenía como una bola mágica donde ellos decían que iba a pasar o que no iba a pasar, tú no te metas en nada, esto lo veo yo con el sindicato, tú no te metas, yo lo veo todo. Y ahora yo lo que creo es que se necesita ser transparente. Yo creo que es una gran oportunidad para que las mujeres, por sus propias competencias y características, hagan frente a estos retos de relaciones laborales, y pueden tener un éxito maravilloso en nuevas áreas de trabajo. Tienes que tener muy claro el tener una competencia de búsqueda de información. Tienes que saber dónde y cómo buscar esa información. Lo más importante es
que esta información sea clara, sea precisa y tener la capacidad de distinguir qué es basura, qué es miedo y cuál es una información que sí me está alimentando y que sí me puede servir para yo tener muy claro mi actuación. Y esa es una competencia muy, muy clara que tienes que tener muy bien diseñada y muy bien afinada para saber cómo voy a ser un mejor líder teniendo una buena capacidad de búsqueda de información. Decía yo también, y por eso voy mucho, me inclino mucho por las mujeres, porque las mujeres tienen una característica muy especial. Intuición no es otra cosa más que con poca información poder tomar una decisión. Mientras más intuitivo sea, significa que necesitas menos información para tener una información acertada y asertiva. Si tú requieres tener el 100% de la información para tener la decisión, a lo mejor ya vas a llegar tarde a la decisión. Entonces, por eso es muy importante el ser muy intuitivo en estos asuntos de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una ley que todavía no está completa, que todos los cambios no están hechos. Entonces, tienes que tener tú mucha intuición de por dónde va a ir la jugada para que tú te puedas ir adelantando a esa jugada y que puedas darle mucho mejores beneficios a tu empresa. Por eso yo pienso que este es un área de una gran oportunidad para las mujeres. Tienes que ser capaz de romper paradigmas, tienes que ser capaz de decir todo lo que he aprendido, a lo mejor el decir, en esta área no entran mujeres, el decir, en esta área hay que dejar el sindicato aparte y no intervenir con ellos, es decir, espérame tantito, somos parte de un equipo y el equipo se llama empresa y yo debo de conocerte como sindicato, debo de también de apoyarte y con mucho respeto a tu vida interna, sin hacer nada, pero también tenemos que ser muy buenos compañeros de trabajo. El sindicato no lo tenemos que ver como un enemigo, sino lo tenemos que ver como un aliado, porque una empresa fuerte necesita un sindicato fuerte. Mientras el sindicato sea más fuerte y con mayor presencia, va a poder ayudar mucho mejor a la empresa. No hay que tenerle miedo, no hay que tratar de opacarlo, no hay que tratar de decir a un lado y todos los sindicatos son corruptos y todo, sino decir, espérame tantito, es también mi responsabilidad porque yo ayudé a corromperlo. Pero así como ayudé a corromperlo, ahora tengo que ayudarlo a que cambie. Y tengo que ayudarlo a que se comporte bien y a que sea realmente, tenga un liderazgo con los trabajadores. Tengo que aprenderme yo a romper esos paradigmas. Tengo que aprender a tener transparencia. Tengo que aprender a decir, oye, el contrato colectivo es visible a todos y todo el mundo lo tiene que ver. Y el reglamento interior de trabajo también. ¿Por qué? Porque ya no hay que estar trabajando en lo oscuro. Hay que romper todos esos paradigmas. Dentro de esos paradigmas, yo creo que el más importante, y me atrevo a decirlos, es tenemos que atrevernos a romper la barda. Si nosotros rompemos esa barda, significa que en relaciones laborales estamos dando un gran paso. ¿Qué es esa barda? La barda, decía, es que los contratos colectivos se negocian en bares, en antros, en restaurantes, con dinero y con amigas. Y eso era lo que los nigromantes de las relaciones laborales eran los expertos. Es que yo soy el que me reúno con el sindicato y los del sindicato son muy borrachotes y entonces solamente yo los comprendo. Y entonces tengo que ir a un antro y además tengo que darles dinero y además tengo que invitarles unas amigas. Y entonces lo primero que tendríamos que decir es, espérame tantito, aquí estamos rompiendo paradigmas y aquí toda la relación debe de ser perfectamente transparente y tiene que tener una ética y tiene que ser claros en esta relación. Ya no vamos a manejar eso, ya nos atrevimos y ya rompimos esa barda. Nunca más volver a permitir esa barda. Y tenemos que desarrollar, lo más importante, tenemos que desarrollar nuestra capacidad de aprender a aprender. Tenemos que, más que aprender a aprender, para poder aprender a aprender, lo primero que tenemos es desaprender los malos hábitos que tenía. Una vez que desaprendimos esos nuevos hábitos, tenemos que aprender estos nuevos hábitos y tenemos que tener
la conciencia de que siempre en el ámbito laboral, con estos grandes cambios, todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas. Y esa capacidad de seguir aprendiendo todos los días, aprendiendo cosas nuevas, probablemente nos vaya a dar un gran éxito. Finalmente, yo creo que en grandes términos, esto es lo que me gustaría comunicarles a ustedes, y quedo atento a sus preguntas si es que tienen alguna, y sobre todo darles mucho las gracias por estar haciendo un gran esfuerzo por atender a este simposio. Muy amable y muchas gracias. Diana, si quieres ser tan amable, adelante. Muchas gracias, Alfredo. Nuevamente les recordamos que en el botón de preguntas y respuestas o Q&A nos pueden hacer llegar sus preguntas o también en la sección de chat. Te comparto una de las preguntas que ya nos han hecho es: buenas tardes, a todo lo que menciona, la pregunta es: ¿cuál sería la aplicación práctica para una gasolinera considerando los niveles de riesgo del centro de trabajo? A ver si se me cortó un poquito. Bueno, ¿sí me Sí. escuchas, Alfredo? Ahora sí, otra vez, si me la repites, por Sí, favor. claro que sí. La pregunta es: ¿cuál es la aplicación práctica de lo que menciona para una gasolinera considerando los niveles de riesgo del centro de trabajo? De distribución, me imagino, ¿no? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, escuchamos bien. Ok. Lo primero que tendríamos que hablar es, vamos a ser claros y vamos a hablar de las gasolineras. Muchas de las gasolineras que operan en México hacen simulación. Muchas de las empresas que operan en México no tienen registrados a sus trabajadores ni siquiera en el Seguro Social. Es más, muchas gasolineras le cobran a los trabajadores por asignarles una bomba. Lo primero que tendríamos que decir es, oye, si yo tengo una gasolinera y tengo trabajadores, lo primero es que los tengo que tener perfectamente claros de cuál es su salario y registrados en el Seguro Social. Lo primero es, yo diría, el romper ese paradigma de esos negocios en donde decía, yo hago negocio, pero hago negocio ahorrándome impuestos, hago negocios no pagando IVA, hago negocios. Yo digo, esos no son los negocios que queremos en México. Un negocio que no dé para operar limpiamente y pagando todos sus impuestos no es negocio. Un negocio que para poder funcionar explota a sus trabajadores no es negocio. Yo creo que una gasolinera puede operar perfectamente bien, pero yo lo primero que les digo es, y es un negocio que a mí siempre me ha llamado la atención, porque yo digo, oye, ¿por qué en casi todos los lugares del mundo no existe gente que te opere el servicio de la gasolinera, sino tú te bajas, pagas en una caja que está en el centro comercial de eso y tú solo te sirves gasolina? Solamente hay unas pocas bombas para que le llaman de servicio completo. Lo primero yo que diría es, ¿qué valor agregado te da la gente que te da el servicio de gasolina? Si esa gente agrega un valor al servicio, si esa gente hace que prefieras tú ir a cargar gasolina en ese lugar, entonces estás tal vez en un negocio en donde puede tener una gran viabilidad. Pero si tu negocio está en operar nada más en base a aspectos financieros de cuándo le compro y cuánto le pago a Pemex, tal vez no te funcione. Yo lo primero que diría es, el primer gran paradigma es transparencia absoluta en todos los negocios. Muchas gracias. Una pregunta más es: ¿cuál sería su recomendación si actualmente contamos con contratos colectivos con dos líderes diferentes y nunca se ha tenido vida sindical ni interés del sindicato en acercamiento con la empresa? ¿Esperamos su vencimiento o podemos buscar un nuevo sindicato e iniciar de cero? Sí, se me corta mucho más o menos te escucho, ¿me entiendes? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos bien. Ok, mira, lo primero que te diría es, tú preocúpate de gestionar a tus recursos humanos. La forma en que la gente decida o no sindicalizarse, o cuándo o no sindicalizarse, o cómo sindicalizarse, deja que lo resuelvan los trabajadores. Lo que tú tienes que estar atento es cómo gestionas los recursos humanos,
cómo gestionas las quejas de esos recursos humanos, cómo se atienden esas quejas de recursos humanos, y probablemente esto te va a funcionar muy, muy bien. Yo he trabajado en algunas empresas en donde teníamos un clima muy áspero, muy, muy difícil, y lo que hacíamos es una especie de olla express. Y tú tienes una olla express y tú esperas hasta que sea la revisión del contrato. A lo mejor cuando empiezas a destapar ese contrato colectivo en la revisión, te va a estallar la olla porque ya trae mucha presión. Yo lo que diría es, empieza a darles a las gentes opciones de que se expresen. Haz algunas juntas, si no son semanales, quincenales o mensuales, en donde vayas conociendo cuáles son esas inquietudes de la gente, qué está pasando, y sobre todo darles atención a esas quejas que muchas veces son muy, muy válidas. Yo diría, de las más recurrentes son en cuanto a la higiene del lugar de trabajo. ¿Quieres conocer qué está pasando en tu empresa? Visita el baño y visita los comedores. Y si tú eres capaz de entrar a ese baño y usarlo, sus regaderas, y ir a hacer tus necesidades en ese baño y está todo correcto, entonces te diría, probablemente van bien las cosas. Pero si en ese baño te vas a encontrar con una higiene terrible y todo mal, no le eches siempre la culpa a los trabajadores, sino es probablemente haya desatención. Yo te diría, el mejor tablero de avisos de un clima que está mal es la puerta de los baños donde los trabajadores expresan en qué están disconformes. Procura atender a la gente y atenderla en el momento. Y si tú le das atención en tiempo y forma, probablemente la gente se organizará de una forma diferente. Volvemos a lo mismo, estamos en un mundo diferente. Te va a tocar a ti probablemente gestionar en tu lugar de trabajo. Si no es ahorita, en 5 o en 10 años, a lo mejor van a tener 3 o 4 sindicatos. Y no te preocupes, lo que tienes que hacer es darle su atención a cada uno de ellos, y es una forma como los trabajadores deciden organizarse. Yo lo viví, yo trabajé 9 años para Olivetti, y en la planta que teníamos en Ivrea, en la oficina central de Ivrea, tenían 6 sindicatos. Y entonces de repente decían, oye, es que el piso 6 hoy no va a hacer parada el elevador en el piso 6 porque están en huelga. Y era muy simpático, pero lo que tendríamos que decir es, tienes que aprender en este nuevo modelo laboral y en este nuevo mundo laboral, es que puede haber ya multiplicidad de sindicatos en una misma empresa. Uno solamente va a ser el que administre el contrato colectivo, el que tenga la mayoría, pero pues eso no implica que no puede haber uno o varios sindicatos en la empresa. Y para eso tienes que cambiar también tus paradigmas. Muchas gracias. Una pregunta más es, ¿podría comentar cómo vislumbra serán las próximas negociaciones con sindicatos? ¿Cómo van a ser las próximas negociaciones de contrato colectivo? Sí, con sindicato. Depende de qué tipo de sindicato tengas, pero lo primero que yo lo que diría es, en la situación actual que se tiene, lo primero es que todos los sindicatos, yo creo que se están volviendo muy, muy conscientes de que lo primero que tienen es que cuidar la fuente de empleo. Entonces, tal vez lo primero es decir, tal vez no vayan a ser en este momento muy exigentes. Yo creo que los sindicatos están muy, muy, muy conscientes de que lo primero es cuidar la fuente de empleo. Yo creo que es momento de revisar todo lo que hemos visto en todos los años, y inclusive en el poder decir, oye, de este contrato, inclusive qué cláusulas ya estorban para esta modernidad. O sea, no solamente decir el contrato tiene que ir adicionando condiciones, sino decir, oye, vamos a entrar en una modernidad, vamos a ver también qué cosa nos está estorbando para que este negocio funcione mejor. Porque al final de cuentas lo que nos interesa es como andar en bicicleta, lo importante es seguirle pedaleando, y lo que le importa también a los sindicatos es que la empresa siga funcionando. Entonces, en este momento yo creo que las negociaciones van a ser probablemente muy, muy conscientes por parte de los sindicatos, porque los sindicatos saben
que no es fácil mantener el empleo. Saben que los empresarios están haciendo grandes esfuerzos, pero van a tener mucho mayor éxito y van a tener mucho mejor relación aquellas empresas que se están preocupando, por ejemplo, por la salud de sus trabajadores. Empresas que están implementando medidas de higiene y seguridad, yo creo que esas van a tener una mucho mejor revisión de contrato. Muchas gracias, Alfredo. Debido al tiempo, no alcanzamos a abordar todas las preguntas, sin embargo, te agradecemos porque en su mayoría fueron contestadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo. En representación de la TAM Business School, te agradecemos por compartir tus conocimientos y experiencias que seguramente serán de gran utilidad para la estrategia de las organizaciones. Gracias a todos por su asistencia e interés en seguir aprendiendo y desarrollando estrategias que mejoren su ámbito laboral. Los invitamos a conocer los programas que hemos creado para mejorar competencias y habilidades dentro de su organización. Nuestra especialización en relaciones laborales se enfoca en preparar y aportar las competencias profesionales requeridas para que los participantes tengan la capacidad de liderar las relaciones laborales de una empresa, entendiendo los riesgos económicos, financieros y operacionales. También los invitamos a visitar nuestra página web para conocer más programas de formación profesional en recursos humanos, negocios y tecnología. Cada uno de nuestros programas otorgan a las organizaciones y sus colaboradores soluciones a la medida que les ayudarán a superar los retos de la actualidad. Podrán encontrar mayor información en nuestra página y en las ligas directas que aparecen en el chat de esta sesión.